Hola, el día de hoy nuestro grupo conformado por Juana Valentina Camacho Vaquero y Laura Daniela Barón Vallejo presentaremos nuestra calculadora MENS para la toma de decisiones en tiempos de COVID-19. Los temas a tratar serán el contexto, la calculadora MENS, el funcionamiento lógico y un caso de prueba. Para el contexto de COVID-19, tenemos que desde el inicio de la pandemia el personal de salud ha estado como primera línea de atención y se han expuesto a circunstancias que los han llevado a tener un mayor riesgo de infección, de largas jornadas laborales, el uso de un equipo inapropiado y enfrentarse a situaciones de angustia, fatiga e incluso dilemas éticos. La velocidad en el incremento del número de pacientes detonó medidas urgentes para equilibrar la capacidad de oferta de los servicios. Es por esto que se propone el uso de una calculadora MENS para la toma de decisiones y proceder con el tratamiento quirúrgico en el contexto de la pandemia. Esto requiere la incorporación de factores que hasta ahora han sido considerados abiertamente por los cirujanos en el ya complicado caso del proceso de juicio clínico y toma de decisiones compartidas. Ahora el rango de puntuación acumulativo de MENS resultante fue de 21 a 105 puntos. Estos factores se dividen en tres categorías, entre las que está el procedimiento, la enfermedad y los pacientes. Ahora, para cada uno de estos factores se creó una escala de 1 a 5 puntos con base tanto en medidas objetivas como en probabilidades clínicas percibidas. La suma de estos puntos asignados a estos factores genera una puntuación de mensa acumulativa y el sistema tiene una utilidad significativa para las decisiones de triage que deben tomarse para continuar proporcionando el tratamiento. La creación de la aplicación para la calculadora MENS se realizó bajo el entorno de Android Studio con el lenguaje de programación Java. La aplicación consiste de varias actividades y de la conexión de estas mediante elementos de la clase Intent. En pantalla se muestra el ciclo de vida de una actividad. Ahora se muestran las distintas interfaces de la aplicación. En un primer momento, el doctor se encuentra en una pantalla de inicio, la cual posee un botón para iniciar un nuevo cálculo. Luego se muestra otra pantalla en la que se evidencian los tres factores que la calculadora va a tener en cuenta. Posteriormente se señala la información necesaria en cada uno de los factores de acuerdo a la situación del paciente en estudio. Antes de hacer el cálculo, se le pide al doctor ingresar el umbral inferior. Se hace una aclaración en pantalla para que el doctor sepa exactamente a qué hace referencia el umbral. Por último, el doctor presiona el botón calcular y se pasa a la última pantalla, la cual muestra el puntaje obtenido y una sugerencia de acuerdo al caso. Los principales componentes utilizados en la creación de la aplicación fueron spinners, buttons, scroll view, plain text view y Sigbar. A continuación se muestra el código para el diseño de algunos componentes. Para usar un componente de la parte gráfica de la aplicación en el código de Java del Activity, primero se deben declarar algunas variables en la clase. En este caso, estas variables serán de tipo spinner, como vemos en la primera imagen. Luego, para conectar una de estas variables con el componente gráfico, se debe usar el comando findViewById y se coloca en el argumento el ID del componente. Este ID se configura en los atributos de cada componente desde el archivo XML de la actividad. Este comando nos ayudará a conectar la parte gráfica de nuestra actividad con la parte lógica. Para configurar la lista de opciones de un spinner es necesario usar un adaptador de tipo array, vinculado con una lista de strings, en este caso creada previamente. En esta lista de strings se van a colocar las opciones que queremos que tenga nuestro spinner. Por último, para poder manejar los datos seleccionados por el usuario, en el caso de los spinners usamos el comando getSelectedItem seguido de un .toString, para así obtener un valor de tipo string y guardarlo en una variable de la misma clase. De esta manera podremos comparar cadenas de texto con el comando equals y asignaremos el valor correspondiente al cálculo de acuerdo a la selección del usuario. Por otro lado, los botones serán de gran utilidad, tanto para pasar de una actividad a otra como para pasar información entre actividades. Para pasar de una actividad a otra basta con hacer uso de un objeto de la clase intent e inicializarlo con el comando startActivity, tal y como se muestra en la primera figura. Los parámetros del objeto de la clase intent requieren la clase en la que estamos, this, y la clase a la que queremos ir. Para conectar los métodos con los botones en la parte gráfica, basta con modificar el atributo onClick en el XML correspondiente a la actividad. Para poder pasar valores entre actividades, basta con hacer uso del comando .put extra seguido de una llave y del valor que queremos enviar. Este valor se recibirá en la otra actividad con el comando .getintent.getInExtra, en este caso porque es un entero, el cual recibe como argumento la llave que usamos en la actividad anterior. Ahora bien, al usar objetos de tipo editText, tendremos un ingreso de valores por parte del usuario, por lo que para obtener el valor ingresado basta con usar el comando .getText. En caso de que queramos que la variable sea de tipo string, usamos el comando .toString. Y si tenemos una variable de tipo string, basta con usar el comando integer.parseInt para poder tratarla como un entero y realizar los cálculos pertinentes. En el caso de los text view, estos van a ser útiles si queremos que un texto vaya cambiando de acuerdo a ciertas condiciones. Para esto tenemos que declarar la variable, conectarla con la parte gráfica, como lo hemos hecho en los anteriores componentes, y una vez tengamos la variable, basta con usar el comando .setText para cambiar el texto del string por el que más convenga de acuerdo a la situación. Por último, también se hizo uso de elementos tipo Sigbar. Para usar estos elementos se hace lo mismo que en los anteriores, se declara una variable y en el método onCreate se conecta el componente con la parte lógica mediante el uso de this, con la diferencia que para el uso de este componente se utiliza una función específica llamada setOnSigbarChangeListener,
Luego de ingresar esta función se crean tres métodos por defecto. En este caso únicamente usamos el primero, el cual se implementa cada vez que se detecta un cambio en el valor registrado por el SIGVAR. Este valor registrado es de tipo entero y su valor máximo se configura en los atributos del componente en el archivo .xml de la actividad. Iniciamos ahora el caso de prueba. En un primer momento, el doctor va a tener una pantalla para ingresar sus datos, iniciar sesión y luego iniciar un nuevo cálculo. Se muestran los tres factores que se van a tener en cuenta en el cálculo. En factores asociados al procedimiento quirúrgico podemos ver el uso de spinners y el uso de un scroll view. Llenamos todos los factores correspondientes a la situación del paciente en estudio. Luego pasamos a los factores asociados a la enfermedad y vemos que también usamos spinners, TextView y también SIGVARs. Estos TextView se van a ir actualizando de acuerdo a los valores que vayan indicando el SIGVAR. Pasamos al último factor, factor 3, en el que vamos a tener las diferentes opciones dadas por spinners. Y luego cuando tengamos el cálculo listo, se le va a pedir al doctor ingresar un umbral inferior. Se le hace una aclaración de a qué se refiere exactamente el umbral inferior y luego cuando da clic en el botón calcular, se le hace una sugerencia de acuerdo al puntaje obtenido. En este caso, como es menor al umbral inferior, se dice que sí se va a poder hacer el procedimiento. Luego cuando le da a finalizar, vuelve a la pantalla de inicio.